vamos a compartir con ustedes este relato breve. Los guardianes del templo. Por miles de años, los dioses y su séquito han sido los moradores del templo. Una cruenta batalla borró su rastro de la faz de la tierra y hoy vigilan la entrada a las catacumbas, los guardianes. Estos fieles servidores no han dejado su puesto. Sin saberlo, fueron una casta de seres humanos seleccionada por los mismos dioses y entrenada por guerreros del séquito real para proteger la ciudad de cualquier invasión. Para este proceso de iniciación se buscaba por todo el reino a todos los varones primogénitos. Desde el momento de su concepción, su vida ya estaba destinada a ser los cuidadores del templo y llevar las llaves. Sabían quiénes entraban y quiénes salían. Llevaban registro, pero guardaban en silencio el secreto de quienes habitaban el templo. Los guardianes del templo pasaban los primeros 5 años de su vida con sus padres. Luego, cumplidos los 6, eran entregados a las afueras del templo para ser entrenados por los monjes guerreros, moradores por excelencia, y guardianes mayores, que poseían todo el conocimiento que éstos necesitarían algún día para dominar la civilización y todo lo existente. Entre los dioses había el dios sin rostro, la mayor de todas las representaciones del mundo etéreo, a quienes los hombres rendían culto por encargo del último rey existente, que ya tenía casi 200 años y se decía que gobernaba desde el trono, pero nadie lo había visto. Quien se osara contradecir lo que los guardianes dijeran sobre los preceptos del último rey sería degollado, y es que la última dinastía ya no habitaba la tierra, y solo los guardianes, celosos del poder que tenían, conservaron esa verdad para ellos. En esa circunstancia, nace un niño de una familia blasfema por los guardianes. A este niño, cumplidos los 6 años, le llegó la hora de pertenecer al templo, y así le dejaron sus padres al encargo de una nodriza, para que fuera llevado al guardián mayor, quien lo ocultó y le permitió su ingreso. Este niño sería conocido en adelante como Solomon, y sus aventuras se cuentan en este texto. Con él se volvió al equilibrio en el trono del rey. Él luchó con diplomacia para desenmarañar la verdad oculta por casi 200 años y más, y tras su trágica muerte asumiría el siguiente rey después de una larga afrenta al interior de la casta de guardianes del templo, dado que solo él llevaba el estandarte de la esperanza. Vinieron para el reino un nuevo equilibrio de poderes en donde los humanos por fin reinarían, todos ellos alrededor de un solo Dios y Señor. Solomón era noble y de corazón puro. Podía ver a los ojos de un guardián o el de un hombre común con la misma ternura de un padre a su hijo. Bajo este modelo, la nueva representación del Dios y Señor estaba siendo creada en la mente de la gente, uno que sea de amor y compasión, para quienes habitantes del reino sentían el temor de ser degollados o ver degolladas a sus familias. Solomón se convirtió en casi 50 años en ese guardián más consultado del reino, el que no usaba el bastón de mando a menos que sea para apoyarse en él, si es que estaba cansado en el camino, y su trato era de hermano, y es que en el corto tiempo que pasó con la nodriza, le revelaría su esencia como iluminado por la luz de la luna. No recordaba sus orígenes sanguíneos, solo el rostro de quien lo llevó en sus brazos al altar, la nodriza. Y creyó, por mucho tiempo, creyó que ésta era su madre. La nodriza de esta historia era una joven virgen que servía en la casa de los padres sanguíneos de Solomón, quienes se vieron obligados a irse a las afueras del reino
pues se decía que el padre del niño había enloquecido por completo y un día blasfemó contra los guardianes. Y dado que ellos no toleraron sus palabras, pero sabían de su condición enferma, se mostraron condescendientes con la familia, permitiéndole huir a mejor suerte, con la condición que entregaran al niño al templo más cercano. Fue así que pasó Solomon y su nodriza un tiempo juntos, tiempo en el cual ella le trató con bondad, cosa que Solomon no conocía de su hogar primero, y que agradeció eternamente poder vivir, hasta el punto de creer que fue su madre, pero eso sabemos que no era cierto. El guardián que adiestró a Solomon era un viejo monje guerrero como la tradición lo indicaba. Este, como él, solo usaba un bastón de mando, y ya no llevaba ningún arma, pero era un implacable justiciero, muy colérico por cierto. Fue así que Solomon desarrolló su temple. Aunque existieron otros monjes memorables e influyentes en su tiempo, en su casta su padre adoptivo, el guardián mayor, fue su más remoto recuerdo de niño, como si fuera su propio padre. Solomon tenía el espíritu vivaz y era buen aprendiz en las artes de la guerra y la estrategia, de la lucha con arma y con espada, pero a medida que fue creciendo entendió que su mejor herramienta era su propio comportamiento frente a los demás. Recibió el apelativo del guardián gentil del templo, casta que no era fácil de encontrar. Solomon era docto en materias como la ética y se levantaba muy temprano para cumplir sus deberes. Solo algo era su debilidad más grande, esa vehemencia que conservaba de la juventud, algo que quizás heredó incluso de su verdadero padre. Como guardián gentil desempeñaba una labor específica, la que ya dominaba muy bien, y era saludar a los que entraban, despedir a los que salieran, mientras tomaba nota, registro de sus visitas. Su enorme proyecto comenzó una tarde en que conoció a un verdugo de Arequipay, que vino a hacer una diligencia. Así se enteró de que venía persiguiendo a un blasfemo que escapó de la muerte. A su parecer, para Solomon no tenía derecho a morir. ¿Por qué?, se preguntaba, y eso le volvía a encontrarse con su propio pasado. Al dialogar con el verdugo del sur, Solomon cayó en cuenta de que en el trono no había ya un rey, solo era una forma en que los mismos guardianes habían maquinado cómo enquistarse en el poder por cerca de 200 años, y así decidió desenmascararlos con el ejercicio de la pregunta, la ironía y la mayéutica. Convencido de esto, vehemente y pasional, como en la juventud de su vida, con casi 41 años, comenzó el camino a su muerte segura y no le importó. Es en ese mismo tiempo que tendría que descubrir algo de su propio origen, y antes que sentirse asustado, se volvió más reflexivo, pues su historia no determinaría el rumbo de su vida. Como guardián gentil, su conciencia lo alentó para llegar al lado del nuevo séquito de Nur, quien era un joven de 30 años, guerrero maestro, y a pesar de su edad, y quien luego de la muerte del gentil sería declarado nuevo rey de Astrunia. Fin de la primera parte.